La coyuntura. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en La Coyuntura, su espacio de análisis, diálogo e información. Estamos miércoles 4 de septiembre del 2024, listos para ofrecer información, diálogo, por supuesto, generar opinión y ustedes, junto a nosotros, vamos a formar justamente ese espacio para generar crítica, generar reflexión y por supuesto pues activar la opinión pública, ¿no? En busca de fortalecer la libertad de expresión, la democracia en nuestro país. La información llega en este momento en La Coyuntura. Estamos transmitiendo desde nuestro Facebook Live, @lacoyunturaec, y por supuesto retransmitido por @RCEfectiva. Nuestro Facebook Live en este momento espera sus comentarios, sus saludos. Bueno, gracias por estar junto a nosotros. Hoy vamos a tener la participación de el abogado Rogelio Valencia. Él estará con nosotros justamente para conversar un poco de la gestión de la actual asamblea pues que en algún momento también quienes están integrando parte de esta asamblea dejarán sus curules porque estarán participando pues para buscar nuevamente formar parte de la asamblea que se elegirá en el próximo 2025, ¿no? Para un periodo de 4 años, 2025-2029, hay algunos legisladores que optarán por buscar una reelección, así que dejarán sus curules, pero es muy importante analizar justamente cómo ha sido el desempeño, cómo ha sido el desenvolvimiento de los legisladores en el actual periodo, en el corto periodo, ¿no? Para el cual fueron electos o electas en ciertos casos, para completar justamente el periodo de la asamblea que en mayo del 2023 prácticamente fue disuelta en el momento pues que el expresidente de la República, Guillermo Lasso, decretó pues la muerte cruzada, ¿no? Entonces hay algunos legisladores que buscarán justamente la reelección para ocupar una de las curules de la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029. Así que nuestro invitado será el abogado Rogelio Valencia, analista político, especialista en procedimientos parlamentarios, asesor en el área constitucional, legal y jurídica. Con él justamente conversaremos, como ya les mencioné, la gestión de la Asamblea Nacional y conoceremos un poco, ¿no?, cuál debería ser el rol de la Asamblea, de la nueva Asamblea, para el próximo periodo legislativo 2025-2029, ¿no? En qué se deben enmarcar, cuáles han sido los aciertos, los errores de esta actual asamblea. Así que es muy importante que ustedes conozcan aquello, se conecten para poder ser parte también de este diálogo que vamos a tener con nuestro invitado. Muchísimas gracias ya a las personas que se empiezan a conectar en esta mañana de miércoles, mitad de semana, 4 de septiembre del 2024. Gracias allá en Estados Unidos. Primo, ¿cómo estás? Para Tony Mite, que en este momento está iniciando sus labores, pero también las inicia bien informado. Gracias por ser parte de La Coyuntura. Muchísimas gracias también a Anita Irene Villamar y Casa, que se está dirigiendo a su trabajo, pero también informada con La Coyuntura, ¿no? Gracias a toda la audiencia que en este momento empieza a conectarse a nuestra transmisión. No se olviden que a partir de la próxima semana estaremos nosotros transmitiendo por nuestro canal de YouTube. Así que es muy importante que ustedes empiecen a suscribirse, ¿no? Es muy importante que empiecen a suscribirse. Aquí estamos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Este es nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Coyuntura y estaremos desde la próxima semana transmitiendo por YouTube. Desde el lunes 9 de septiembre a las 8 de la mañana empezaremos nuestra transmisión por YouTube. Así que es muy importante que nos empieces a seguir para que podamos estar bien conectados, ¿no? De igual manera, es importante que ustedes sigan también nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes sociales para mantenerse informados, para mantenerse informadas? Ahí están.
Sigue nuestras redes sociales, La Coyuntura EC en Instagram, La Coyuntura EC en Facebook. Instagram, La Coyuntura-EC, para que tengan más clara, ¿no? Instagram es La Coyuntura-EC, Facebook, La Coyuntura EC, YouTube, La Coyuntura, ahí está, ese es el logo de La Coyuntura para que no se confunda y para que nos pueda seguir de inmediato, ¿no? Vámonos a una primera pausa, antes de iniciar con la información, vámonos a una primera pausa, mientras esperamos ya la conexión de nuestro invitado para la mañana de hoy y empezar justamente con el diálogo que tenemos para esta mañana, ¿no? Así que estamos atentos a la conexión con el abogado Rogelio Valencia. Con él vamos a conversar un poco sobre la Asamblea Nacional, cuáles han sido los aspectos positivos, los aspectos negativos, cuál debe ser el papel que cumpla la Asamblea, la próxima Asamblea, la cual va a ser conformada a través del voto popular del próximo año 2025. Esta asamblea va a tener un incremento, si no me equivoco el número va a aumentar a 151 legisladores y bueno, vamos a tener un periodo de 4 años para saber cómo apunta, ¿no? Cómo apunta el accionar de la nueva asamblea. Nos vamos a una pausa, retornamos de inmediato para iniciar justamente con el diálogo, análisis e información aquí en La Coyuntura. Hay quienes dicen que primero fue el huevo antes que la gallina. Otros dicen que primero fue domingo que lunes. Y algunos que el primer amor nunca se olvida. Pero en lo que todos coinciden es que la primera impresión es la que cuenta. Primera impresión. Su imagen en nuestras manos. Somos una empresa con más de 10 años en el mercado. Nuestros productos son garantizados y de calidad. Ofrecemos a nuestros clientes folletería, banners, rótulos, afiches, papelería corporativa y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque la primera impresión es la que cuenta. Y para nosotros es un gusto tenerla acá a la licenciada Blanca Moncada, redactora de Diario Expreso, más conocida como Blanqui Monkey. Bienvenidos todos, buenas noches a un programa más de La Coyuntura en este domingo 5 de julio del 2020. Buenas noches, gracias por invitarme. Créeme que ha sido una semana bastante agotadora, pero pues seguimos trabajando y bueno, te felicito por tenerlo. Buenas noches, licenciado Arana, qué gusto saludarlo a usted y a quienes nos ven a través de la señal de este espacio de La Coyuntura, que yo aplaudo como una tribuna democrática. ¿Cómo tú ves esa actitud del gobierno que ya prácticamente es la segunda vez, ¿no? Sucedió en los eventos de octubre y ahora sucede con la situación del estado de emergencia? Un inmenso abrazo al programa La Coyuntura de la radio Comunicaciones. Y no, lastimosamente creo que ni en los peores escenarios hubiéramos imaginado que esto iba a suceder aquí en Ecuador y sobre todo en Guayaquil, ¿no? Y por supuesto pues conversar junto a usted a través de su preparación, de su visión un poco sobre el tema que ya ha puesto en esta mesa de diálogo y el análisis. gracias. ¿Tú me escuchas bien?
Perfecto, perfecto. Estamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como ya les habíamos anunciado en la apertura del programa, nos acompaña el abogado Rogelio Valencia, analista político, especialista justamente también en temas parlamentarios, jurídicos y constitucional. Nos acompaña en esta mañana de miércoles para conversar con él justamente pues sobre el papel que ha desempeñado la Asamblea, cuáles son los aspectos positivos, negativos y cuál debería ser la dirección de la nueva asamblea que será elegida el próximo año, ¿no? Para un nuevo periodo de 4 años, 2025-2029, esperando pues que obviamente se enmarque en lo que la población quiere, ¿no? Que se legisle en favor, en beneficio pues de los ecuatorianos. Entonces con Rogelio justamente vamos a conversar sobre aquello. Rogelio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a La Coyuntura, bienvenido a este espacio de análisis, diálogo e información. ¿Cómo está, Rogelio? Buenos días. Bueno, muy buenos días, estimado Bismar. Gracias por la invitación y por supuesto un saludo a todos los cibernautas seguidores de este importante programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Rogelio, y bienvenido a esta nueva temporada, ¿no? A esta nueva temporada de La Coyuntura y por supuesto a este nuevo horario. Gracias por estar con nosotros. Rogelio, iniciemos la conversación con algo que he podido ver en los últimos días en sus redes sociales y por supuesto en sus intervenciones, ¿no? En otros medios colegas. Es una frase muy importante. Esto se trata de todos. Legislar no es improvisar. Partiendo de esa frase suya, ¿cómo analizamos el papel que la actual Asamblea ha desempeñado? ¿Cuáles han sido los aspectos positivos y negativos? En donde la población se da cuenta que la Asamblea más ha apuntado a temas políticos que justamente a temas de legislar en pro de los ecuatorianos. ¿Cuál es su concepción al respecto, Rogelio? Bueno, partamos del tema de que la Asamblea Nacional es el representante de la primera función del Estado o primer poder, como se podría conocer mucho más general, que es el hecho de lo legislativo, función legislativa o poder legislativo. Ahora, muchos se preguntarán por qué esto está como primero y no segundo, tercero, porque tiene una razón de ser. La naturaleza propia de la función legislativa no solamente es el hecho de legislar, emitir normativa, lógicamente con competencia nacional, sino también de controlar el poder. O sea, el control del poder es algo muy importante. Parto desde aquí porque debemos entender que esa es la naturaleza de la existencia de la Asamblea Nacional o como en otros países se llama Congreso. Hay bicameralidad, que significa que hay no solamente el Congreso, sino el Senado, y etcétera. Lo importante va a ser comprender esto. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros entendamos que esa función representada por ese órgano pluripersonal, ese órgano que no solamente es una estructura unipersonal, sino conglomerado de grupos, donde la máxima autoridad es el Pleno, es decir, en este momento los 137 asambleístas, próximamente los 151 que vamos a elegir, definitivamente comprende todo lo que es el engranaje de actuar para poder tratar temas que tienen que ver no solo con lo legislativo, cuidado, muchos han creído que es lo legislativo y la fiscalización. No, no es verdad. Esto comprende mucho más temas en los cuales incluso hay uno fundamental que tiene que ver con la distribución, en este caso, de los recursos económicos con los cuales el Ejecutivo funciona, es decir, la aprobación del presupuesto general del Estado. Entonces, básicamente esto significa que lo que tenemos nosotros es una organización a la cual efectivamente, una institución u órgano a la cual se le ha dado patada y puñete porque definitivamente no responde o no sintoniza con las expectativas ciudadanas en virtud de que la mayoría, por no decir todos, sus integrantes tienen deficiencias, no solamente en el conocimiento del cargo que van a desarrollar, sino en las funciones que ya desarrollan una vez que se posesionan. Entonces, hay honrosas excepciones, por supuesto,
pero definitivamente, como esto no se trata de uno, dos, tres o minorías, sino de que se pongan de acuerdo las mayorías, resulta que por lo general la naturaleza es de no obtener los resultados que la población requiere o necesita. Ahora, no es que la asamblea tiene que hacer lo que la población, lo que la ciudadanía quiere, porque no siempre lo que la ciudadanía o la población quiere es lo que necesita. Cuidado. Vamos entonces a comprender lo siguiente. El trabajo de un legislador, el trabajo de una autoridad legislativa, tiene lógicamente que en su 80%, probablemente más allá de ese 80%, desarrollarse en el escritorio. Sí, por supuesto, pero Así es. resulta que hay un 20%, un margen del 15% que necesita también sintonizar con el territorio. ¿Por qué? Porque esa mixtura de territorio con escritorio es la que le permite a usted poder delinear el trabajo adecuado para, de alguna u otra manera, resolver situaciones que necesita la población. Ahora, usted decía algo importante, Así es. decía, todos estos temas que se desarrollan en la Asamblea Nacional son políticos. A ver, por naturaleza la Asamblea Nacional es un órgano político. El problema es que de lo político pasamos a la politiquería y, por ejemplo, el lobby, el cabildeo, que están satanizados producto de que son negociaciones para de alguna otra manera acomodar circunstancias y situaciones que tienen que ver con intereses partidistas, particulares, que no responden al interés general y el bien común, entonces ahí se degrada el trabajo de un órgano, de una institución que debe responder. Porque, ¿por qué debe responder? Porque la pregunta de la población también puede ser, ¿por qué no tienen que responder? Porque resulta que no todos nosotros podemos estar pues en una curul prácticamente actuando a favor de los intereses, en este caso generales y el bien común, y nosotros hemos delegado eso en el momento que vamos a elecciones y a través del proceso electoral elegimos un número de asambleístas para que nos representen en esa institución. Rogelio, ¿y qué hacer para que justamente esa población que a través del voto obviamente elige a determinado número de candidatos para convertirlos en asambleístas dependiendo de la provincia a la cual pertenecen estos candidatos y por supuesto la población, qué hacer para que entienda justamente el rol que cumple la asamblea y por ende sus legisladores, ¿no? Usted mencionaba algo, no necesariamente la asamblea debe realizar lo que la población necesita, ¿no? Sino comprender justamente lo que es legislar, lo que es fiscalizar y por supuesto, ¿no? También su rol político, un rol político que empieza desde el primer momento que se posesionan los asambleístas, ¿no? Porque la primera actividad que ellos deben realizar es elegir a las autoridades y ahí obviamente hay un accionar político. ¿Qué hacer para que la gente justamente comprenda el rol que cumple la Asamblea Nacional, función principal del Estado? El rol es fundamental entender que no solamente se debe enmarcar en el hecho, vuelvo y repito, del tema normativo, legislativo o incluso el del control político, que es la fiscalización. Eh, Voy a mejorar en todo caso si se puede entender mal. Yo no es que he expresado que no hay que hacer o no hay que atender lo que la población necesita. Lo que decía es que no siempre lo que la población quiere o pide es necesariamente lo que necesita. Siempre la autoridad tiene que buscar dentro de ese pliego de peticiones o dentro de ese listado de requerimientos, tiene que buscar lo que realmente sea fundamental, lo que privilegie, porque estamos en una situación y en un país donde todo es emergente, donde todo es para ayer, pero dentro de eso siempre hay que buscar lo que tiene preeminencia, es decir, lo que de alguna otra manera es de ese listado lo más importante. Es como cuando voy al supermercado y tengo el listado de las compras y claro, haciendo cuentas no me alcanza para todo, pero hay cosas que son mucho más importantes de las que yo llevo en esa lista. Entonces, a eso tienen que atender los que forman parte, los que conforman, los que son integrantes de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que de alguna otra manera, buscando lo que se llama dentro de este cabildeo, lobby, los acuerdos mínimos, lógicamente se pueda conseguir los grandes consensos. ¿Con qué objetivos? Con objetivos como
¿sabe qué? Hay un tema de inseguridad, hay un tema de un problema que es insostenible por el nivel de violencia que vive el Ecuador. Por supuesto, cuando hablamos de seguridad, la primera seguridad que deben garantizarle a una población es la seguridad jurídica. Entonces, por supuesto, la normativa que sale de la Asamblea Nacional debe ser coherente con lo que corresponde a la Constitución vigente, los tratados internacionales y, por supuesto, con el resto de normativa nacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo yo puedo llegar a comprender que hay temas lineales? Hay temas donde la ideología, donde la bandera política no tiene nada que hacer. Caso concreto, por ejemplo, hace poco se trata en primer debate, o se trató en primer debate el tema que tiene que ver con la ley sobre los derechos de los animales. Cuestiones que de alguna u otra forma estarían afectando a los derechos del ser humano. Y entonces esos temas no tienen nada que ver con ideología. Cuando le agregan ideología a esos temas, dañan la naturaleza de la línea real que debe llevar un proceso legislativo, normativo y, por qué no decirlo, incluso el desarrollo político propiamente de la Asamblea. Entonces, siendo este un órgano político que lógicamente debe responder a necesidades urgentes, porque todo es urgente en el Ecuador, necesidades urgentes de manera privilegiada, es decir, que tienen en esa lista de requerimientos los primeros lugares, entonces tiene que sintonizarse con la población. Yo decía hace un momento, es un trabajo entre el escritorio y el territorio. ¿Por qué? Porque definitivamente el desarrollo que permite la posibilidad de estar cercano de alguna u otra manera al territorio, porque recuerden ustedes lo siguiente, ustedes decían algo importante. Si bien es cierto en este proceso electoral que se va a aumentar el número de asambleístas que van a ocupar los espacios en la Asamblea Nacional y por lo tanto se va a elegir más, es decir, de 137 pasamos a 151, provincias como en el caso de Guayas pasan de 20 asambleístas a tener 24 asambleístas. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Sucede que usted se supone va a tener mayor representación, esa representación debería garantizar el hecho de que va a tener una legislación favorable, no solo para la provincia de Guayas, porque cuidado, la forma de elegir a nivel de circunscripciones son solamente en materia electoral. Cuando el asambleísta asume, su competencia es nacional, porque él legisla para todo el Ecuador. Es más, Así es. ya incluso es supranacional, porque recuerde usted que hay 6 representantes en la Asamblea Nacional de los ecuatorianos que están en el exterior por las 3 circunscripciones especiales del exterior, en donde se elige 2 por cada uno. Entonces, la naturaleza del trabajo, si bien es cierto, puede salir con una base que tenga que ver con una localidad, sea lo que tenga que ubicarse en provincia o región, definitivamente tiene que ser ampliado a lo nacional. Ahora, yo sí quiero decir algo fundamental, porque cuando se habla de leyes, las personas, la ciudadanía, dice, esto es muy abstracto, eso allá discuten sobre papeles con letras. Yo les quiero decir a los ciudadanos que nosotros tenemos que poner mucha atención a quién vamos a elegir para que redacte esas letras en esos papeles. ¿Por qué? Porque resulta que esas letras en esos papeles terminan muchas veces decidiendo en qué forma debemos comportarnos, cómo debemos nosotros desarrollar nuestra vida diaria y, por qué no decirlo, cómo podemos de alguna u otra manera utilizar herramientas que de alguna u otra forma nos permiten desarrollar actividad económica, nos permiten desarrollar actividad académica, nos permiten desarrollar nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque al final del día, todo lo que tiene que ver con permisos, todo lo que tiene que ver con requisitos, con habilitaciones para poder desarrollarme dentro del territorio nacional, muchas veces o en todas sus situaciones depende de normativa. Si esa normativa está mal hecha, como sucede en muchas situaciones, primero termina siendo lo que normalmente se conoce como letra muerta, es decir, en territorio nunca llega lo que se legisló en el escritorio. Segundo, puede ser más perjudicial que beneficioso, es decir, si el trámite requería 3 documentos, resulta que a partir de mañana va a necesitar 5 y la población ni por enterada, solo se entera cuando llega a la ventanilla. Tercero, el grave problema
es que cuando no se pone atención a esto, efectivamente, recuerden ustedes que el desconocimiento de la ley no libra de culpa. Entonces, es necesario que la población le ponga atención no solamente a los binomios presidenciales, sino a los que va a elegir para la Asamblea Nacional. Por Recuerde supuesto. usted, recuerde usted que va a tener 15 asambleístas nacionales. Se van a elegir en total para este proceso electoral 150 provinciales. En el caso de Guayas, por cuatro circunscripciones electorales se elige 6 por cada 6 circunscripción, candidatos. al 24. Efectivamente, ¿no? Entonces ahí hay que ponerle atención. Y por supuesto también hacerle recuerdo a la asamblea, a la población, ¿no? Que si se aumentó el número de asambleístas para el próximo periodo, es decir, ya no 137 sino 151, no es producto porque se le ocurrió a los políticos, sino es producto del censo electoral, ¿no? Se aumenta la población y por ende, pues obviamente aumenta esta proporcionalidad para elegir justamente a quienes ocuparán una de las curules en la asamblea. En este caso, el nuevo periodo será para 151 asambleístas, ¿no? Y como usted bien mencionaba, también depende mucho de la ciudadanía. No solamente fijarse en los binomios presidenciales, entiéndase candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República, sino también a quienes van a ocupar justamente una de las curules en la próxima Asamblea Nacional, ¿no? Fijarse quién es el candidato o la candidata, pero por supuesto también, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que genera, ¿no? Para darle el voto de confianza, porque hay algunos que te dicen vota por mí y te voy a asfaltar la calle, cuando sabemos que justamente el deber de un asambleísta no es eso, ¿no? Entonces, fijarse bien la propuesta que te va a generar ese candidato o esa candidata, creo pues que también va a ayudar muchísimo para mejorar un poco, ¿no? La calidad de la Asamblea Nacional, que la gente, como bien mencionaba al inicio de esta conversación, mi querido Rogelio, considera pues que no desarrolla, no desempeña una función óptima para la que fue elegida, ¿no? Ahora, Rogelio, pasando a otro tema, en estos días recientemente pues la Asamblea aprobó una resolución en donde solicita a la Corte Constitucional su pronunciamiento sobre lo que considera la Asamblea la injerencia de la función judicial en el caso preciso, ¿no? De que obliga a la Asamblea a retomar los juicios políticos de 3 funcionarios del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Ya la Asamblea tomó su resolución, ¿verdad? Y no va a acatar justamente aquello. ¿Cómo ve esa situación en donde una función del Estado entra en pugna con otra? Sabiendo nosotros pues que cada función tiene pues obviamente un deber fundamental. Y en este caso, vuelvo a insistir, la Asamblea es la función principal del Estado ecuatoriano. Correcto. Bueno, es un tema álgido que surgió prácticamente la semana anterior y que definitivamente sí deja mucho que desear en cuanto a lo que de alguna u otra forma es el desarrollo de la jurisdiccionalidad. Recordemos que nosotros en el país tenemos más de un tipo de administración de justicia. Tenemos la Administración de Justicia Ordinaria, tenemos la Administración de Justicia Constitucional, la Administración de Justicia Indígena, la Administración de Justicia Electoral. Y por supuesto también, para mi criterio, hay la Administración de Justicia que tiene que ver con los métodos alternativos de solución de conflictos, que es la justicia de paz. Entonces, en este sentido, debemos entender que a nivel, lógicamente, de la estructura constitucional que tiene el país, es por supuesto más que determinante que la Corte Constitucional tiene un aspecto y una actuación prevalente. Pero como recién se dieron cuenta después de 15 años que efectivamente el diseño como estaba estructurado es una cosa inmanejable, porque resulta que a partir del 20 de octubre del 2008, todos los jueces, todos los jueces, que no necesariamente son los que están en los 9 que componen la Corte Constitucional, se convirtieron en jueces de garantías constitucionales, sin importar incluso las materias que siempre han venido desarrollando y en las cuales administran justicia competentemente. Entonces,
se convirtieron en jueces de garantías constitucionales, sea el juez laboral, el juez de niñez, el juez de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer y la familia, etcétera. ¿Esto qué ha producido? Ha producido o produce muchas veces la posibilidad de que exista diversos criterios. Recuerde usted que normalmente hay un dicho que dice donde hay 2 o 3 abogados, existen 5 o 6 criterios. Entonces, lo mismo está resultando en el tema de la posibilidad de la administración de justicia constitucional, donde el juez ya no es un juez de palo, es decir, no es un juez que responde a lo que dice la norma y simplemente transcribe lo que dice la norma y con eso resuelve. No, hay la posibilidad en todo caso de, mediante el razonamiento, mediante la argumentación, determinar posiciones o criterios distintos. Ahora, ¿cuál es el tema en el que usted pregunta algo clave? El tema es el siguiente. El tema es que nosotros en el año 2023, es decir, el año anterior, y por qué no decirlo desde el 2021, ya se viene aterrizando una línea jurisprudencial, lo que se conoce como la cultura del precedente, es decir, aquello que la Corte Constitucional ya resuelve y se impone como obligatorio, vinculante para que el resto de jueces sigan esa línea. Se ha determinado desde el 2021, en septiembre de 2021, que salió la sentencia que resolvió el caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, que fue determinante para decir a nivel de localidad, oiga, el control político no es igual ni a lo que tiene que ver con un procedimiento judicial o uno administrativo. No tiene nada que ver. El control político es una cosa independiente. Dicho desde ahí, claro que eso era intraorgánico, es decir, interno en un GAT de la capital de la República. Luego, se pasa en el 2023 con esa base de línea jurisprudencial al dictamen que dio paso por, ¿no?, una de las causales que permitía el juicio político a Guillermo Lasso, que fue el hecho de alguna otra manera, por la mínima verosimilitud, que fue lo que dejó como presidente de la Corte Constitucional, el hecho de que continúe el juicio político dentro de la Asamblea Nacional contra Guillermo Lasso por el tema de el peculado. Luego, tenemos en el mismo 2023, ya prácticamente terminando el año, si no me equivoco, o sin temor a equivocarme, es en octubre del año pasado, una sentencia que rechaza la injerencia de la función judicial en lo que es la función legislativa. ¿Por qué? Porque exmiembros destituidos por juicio político del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, plantearon una medida cautelar constitucional, entiéndase el hecho de detener la destitución ya procesada, terminada por la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional a eso claramente termina definiendo con verdadera, más que claridad, con verdadera definición y con una potencia argumentativa, el hecho de que ya no corresponde seguir dándole vueltas a un tema que tiene que ver con independencia, no solamente de poderes y de funciones, sino de procedimiento. Y entonces ahí entra la línea del debido procedimiento parlamentario, porque hay una confusión, se cree que el debido proceso es exclusivamente para el tema judicial administrativo. No, en lo parlamentario hay un debido procedimiento. Entonces, si la norma es clara y me dice que para poder seguir un juicio político yo tengo que cumplir varios de los requisitos que están en donde, la Constitución, que están en donde, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que están dentro de lo que es el reglamento de funcionamiento de las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional, concretamente la Comisión de Fiscalización y Control Político. Entonces, si yo sigo esas líneas, yo cumplo el debido procedimiento parlamentario, y en aras de que eso es parte del debido proceso y hay que respetar, lógicamente, el hecho de quienes van a ser procesados por este tipo de procedimiento,
valga este juego de palabras, definitivamente yo no puedo ir corriendo a buscar auxilio en otro representante o en otro órgano, o en este caso autoridad que forma parte de otro tipo de función o poder, concretamente el judicial. Entonces, ¿qué ha sucedido con esto? Esto es una dicotomía, un problema que para mi criterio lo único que está generando es mayor desprestigio a la Asamblea, porque resulta que esto ya no vino, esta situación no vino externa, vino interna, o sea, es un boicot que se realiza la Asamblea Nacional como un tiro en el pie, porque es una asambleísta de ADN la que planteó esta acción de protección para de alguna u otra manera hacer prácticamente dejar sin efecto o hacer retroceder una decisión efectivamente que tiene que ver con un acto parlamentario del Consejo de Administración Legislativa, que es el que califica, el que resuelve, una decisión que está individualizada en 3 resoluciones, si bien es cierto un acto parlamentario, pero un acto parlamentario de mero trámite, que ya dejó claro que no se cumplía con requisitos que exige la misma Constitución. ¿Cuál es el requisito? El requisito elemental de cumplir con un apoyo determinado, constante en firmas de asambleístas para poder procesar o darle paso a la continuación del juicio político. Entonces, cuando eso del CAL pasó a la Comisión de Fiscalización y Control Político, resulta que en la revisión para calificar el procedimiento y darle trámite en la comisión que corresponde, que es la de Fiscalización y Control Político, ya lograron descifrar que definitivamente los apoyos para cada una de estas peticiones, de las 3 que estaban en carpeta, para estos juicios políticos de exministros de Guillermo Lasso, resulta que ya no constaba o se habían retirado. Entonces, si eso sucede, la resultante, ¿cuál es? La resultante es de que definitivamente procede el archivo. Y entonces, usted necesitaba ahí, elementalmente, una 1/4 parte de esos asambleístas, o sea, unas 35 firmas que dejen constancia del apoyo. ¿Para qué? No solamente para haber solicitado el juicio político, sino para que lo califiquen y luego la comisión la Comisión de Fiscalización y Control Político le dé trámite. Si esto se retira, si lógicamente hay menos de ese apoyo, por el mismo debido procedimiento parlamentario, lo que corresponde es lo que dice la norma. La norma dice, si ya esto no tiene apoyo y eso es verificado por la comisión, al archivo. Ahora, muchos pueden decir, pero ahí se está protegiendo a exministros que le hicieron daño un poco más y destrozaron el Ecuador. Recordemos que el gobierno de Guillermo Lasso no es de grata recordación para nadie, pero tampoco por esa razón se puede distorsionar la naturaleza de la no solo independencia de funciones, sino de que si yo ya tengo un procedimiento en ciernes reglado y que está estructurado y con esa línea se está desenvolviendo todo lo que es el sistema de control político, yo no puedo confundir que el control político tiene que someterse a lo que es el control judicial o jurisdiccional, porque entonces estaríamos pervirtiendo todo. O es control jurisdiccional, que ese por supuesto se ejerce a través de los tribunales y juzgados de la República, o es el control político que es exclusivo de la Asamblea Nacional, y por qué no decirlo, cuando ya pasa del derecho parlamentario y hablamos de procedimientos parlamentarios, entonces usted también tiene control político en los consejos provinciales, en los consejos cantonales, en las juntas parroquiales, porque también esa es la naturaleza de ¿qué cosa? De los órganos pluripersonales. Efectivamente, ¿no? Y bueno, como usted bien lo mencionaba, ¿no? Hay que tener muy en claro cuáles son los procedimientos que se deben seguir para justamente tener mucho más claro el escenario, ¿no? Y evitar este tipo de situaciones. Como usted lo mencionaba, ¿no? Parte de la misma asamblea y da la sensación de pues que se pega un tiro en el pie, ¿no? Al partir esto de un asambleísta, en este caso, un asambleísta de la bancada de gobierno, pues obviamente ahí es donde uno se da cuenta, ¿no?
y dice o no conoce o se quiere hacer de la vista gorda, o efectivamente las organizaciones políticas, que esto sí lo sabemos, no eligen a personas idóneas para que ocupen un cargo tan importante como la que es el de ser un legislador o legisladora dentro de la asamblea, ¿no? Y ahí viene justamente lo que usted menciona en su frase, ¿no? Legislar no es improvisar. Considera pues que justamente este tipo de situaciones que se presentan en la asamblea y que da la sensación en la opinión pública de que la asamblea no cumple un rol fundamental, un rol importante como el que debe cumplir, es efectivamente responsabilidad de las organizaciones políticas que no desarrollan una verdadera primaria para elegir a candidatos y a candidatas que ocupen una curul dentro de la asamblea. Definitivamente yo lo he manifestado más de una ocasión. La población requiere a gritos y exige el relevo generacional en la política nacional. Ahora, con esto quiero ser muy enfático. Cuando yo hablo de esto, no se trata de que entonces saquemos a todos los adultos y pongamos a los jovencitos de los 18 años, 20, 25, y que ellos sean los asambleístas. A ver, así como nos interesa a nosotros muchas veces escudriñar, revisar la hoja de vida de un colaborador probablemente para nuestro negocio, empresa, pequeña industria o gran industria, yo considero que es fundamental que la población también revise a quienes va a elegir en la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, ahora tenemos que la asignación de escaños es a través del método Wester, un método perverso muchas veces, que no permite la elección unipersonal como anteriormente lo hacía, que se podía escoger entre listas, entre candidatos, y ahora nos obliga a votar lo que se conoce en plancha. Es muy prudente que se revise la lista. Si bien es cierto, todos sabemos que normalmente en esa lista, concretamente por ejemplo en las circunscripciones de Guayas, van a ser 6 candidatos, y que de esos 6 candidatos los que mayor probabilidad tienen normalmente es del primero al tercero. Por último, hacer esa revisión adecuada del primero al tercero, quiénes son los titulares, porque recuerden ustedes que hay candidatos principales y tienen sus alternos. ¿Por qué es importante también fijarse en los alternos? Porque resulta que por A o B motivo el titular deja ese espacio y el alterno lo reemplaza y se principaliza. Y él es el que va a tomar la posta y lógicamente asumir la responsabilidad. Ahora, yo sí quiero ser enfático en algo y manifestarlo con mucha claridad para que la población lo tenga diáfano, lo tenga cristalino. El tema es que cuando un candidato asambleísta sale con propuestas como si fuera a ser alcalde, como si fuese a ser presidente, está perdido en el mapa. Usted bien lo decía hace un momento, Así es. si va un candidato asambleísta, y lógicamente porque en una población, generalmente las rurales, que eso es la circunscripción 4, y no hay el adoquinado, no hay la vía ni siquiera lastrada, no hay alumbrado público, y él sale con la payasada, porque esas son payasadas, a decir que eso es lo que va a gestionar para lograr que exista y se pueda paliar esa necesidad en esa población. Desde ya les digo a la ciudadanía que esas son mentiras, eso es cuento y chisme, porque resulta que definitivamente, como bien se lo manifestó, dentro de las funciones de la asamblea o de los asambleístas, sí, por supuesto, está llegar a territorio, pero no a construir ni a gestionar la construcción de nada. Eso no es verdad. Que probablemente ante los requerimientos y necesidades se pueda hacer el seguimiento y fiscalización de la institución que está obligada a hacer o desarrollar esa edificación es otra cosa. Pero que el asambleísta tenga la posibilidad de ir a una empresa, sea esta la de energía eléctrica, la de petróleo, la de obras públicas, o por qué no decirlo, incluso en los GAT, que son los competentes para eso, sea el provincial o sea el cantonal, definitivamente no es propiamente la competencia. Otra cosa es que inicie un proceso de fiscalización. Ahora, ustedes también han visto asambleístas que muchas veces van a hacer show y se paran afuera de las instituciones, cogen un papel, le cogen 10.000 denuncias de toda la población y resulta que no se procesa porque eso es inmanejable.
Tampoco la función del asambleísta es ser denunciólogo. Las denuncias se presentan en la Fiscalía General del Estado y para eso existe la Fiscalía, y la Fiscalía tiene en sus agentes fiscales los que realizan la investigación. Al asambleísta lo que le corresponde es llevar eso, el proceso político, para determinar mediante los informes que requiere, mediante los careos que hace cuando hay las comparecencias, mediante las interpelaciones pertinentes que se realizan incluso hasta en el Pleno. ¿Para qué? Para determinar responsabilidad política. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la legislación. Cuidado, la legislación no crea política pública. Eso es un error también que se le escucha a muchos candidatos que dicen, no, a través de esta ley vamos a crear política pública. No, señores, la política pública se diseña a través de las instituciones estatales que representan al Ejecutivo. Pero ¿dónde está el quid del asunto? Resulta que hay un plan, que hay un proyecto, que hay un plan, un programa, un proyecto, que tienen años o que tienen muy poco tiempo, que son solamente planes pilotos. Resulta que eso es eficiente. Pero ¿qué sucede? Como solamente es plan, como solamente es programa o es proyecto, la autoridad de turno dice, sí, hagámoslo, pero resulta que la que viene dice, no, ya no me gusta eso, cambiemos todo eso y hagamos otra cosa. Cuando ha dado resultado cualquiera de estos planes, cualquiera de estos programas, cualquiera de estos proyectos, yo le puedo decir con la experiencia lo que vivimos, por ejemplo, en la capital de la República. Allá había un proyecto para el tema de lo que tiene que ver con los animales en situación de calle, abandonados, etc. ¿Qué sucedía con ese proyecto? Ese proyecto, ¿no?, que denominado Urbanimal, tenía cualquier cantidad de tiempo, pero resulta que en cualquier momento, si la autoridad correspondiente que asumía decía, ¿sabe qué? Ya no continuamos con ese proyecto, hasta ahí llegaba todo ese trabajo. ¿Qué es lo que hace la norma? En este caso le hablo de una norma local. ¿Qué es lo que hizo esa norma local a través de una ordenanza? Blindar la política pública. ¿Qué significa blindar la política pública? Coger lo que eficientemente se ha realizado en territorio a través de un plan, de un programa, de un proyecto y pasarlo a una norma. ¿Por qué? ¿Por qué la norma se convierte en un blindaje? Porque mañana, quien quiera que venga, cualquiera que sea que elija a la población, ya se le dice, señor, esto está en esta norma. Sea, en este caso concreto, en la Asamblea Nacional, una ley que determine que ese tipo de plan, ese tipo de programa, ese tipo de proyecto, tiene que hacerse o hacerse. Y tiene, lógicamente, que destinarse el recurso presupuestario para que se cumpla. Ya no queda la voluntad de la autoridad de turno, sino que si no hay cumplimiento, entonces viene una sanción por la omisión o por la mala forma de llevar el procedimiento del cumplimiento de aquello. Tanto es así que la misma Asamblea Nacional tiene una unidad de seguimiento de la ley, se llama, porque el objetivo no es solamente aprobar la ley, el objetivo es que dentro de la norma, que por supuesto, normalmente una norma, ¿qué es lo que lleva? Lleva una exposición de motivos considerando el articulado, disposiciones generales, transitorias, disposiciones derogatorias, lo que tiene que ver con disposiciones incluso a nivel de lo que es reformatorias y por supuesto final. En esas disposiciones, sobre todo las transitorias, le da tiempo y le dice, por ejemplo, Ministerio de Salud, tiene 30 días para presentar o desarrollar el reglamento que permita la viabilización de esta ley. Resulta que pasan los 30 días, 40, 50, 60, y queda ahí votado en el registro oficial la norma y no hay asambleísta que coja eso, lo levante y diga, bueno, señores del Ministerio de Salud Pública, estamos ya 6 meses, ¿dónde está el reglamento? Ese es el trabajo del asambleísta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay un desconocimiento del manejo adecuado de las herramientas potentes, importantes y fundamentales que tienen los representantes de los ecuatorianos en ese organismo. Y una cosa que me parece atinada también poner sobre la mesa es que la frase de la cual yo he tomado para enviar mensajes claros
efectivamente se trata de todos, es una frase que ya se viene trabajando, buscando conciliación, buscando reconciliación, buscando un adecuado entendimiento entre los ecuatorianos para sacar adelante el país directamente de quien en este momento está postulándose como precandidato a nivel presidencial, Carlos Rabascal, porque él es el que ha planteado ese criterio. Ahora, yo le agregué el tema que me parece a mí fundamental y claro, que tiene que ver con el hecho de que legislar no es improvisar. Efectivamente. ¿Por qué? Porque al legislar es una cosa muy delicada. Yo sé que a la población le puede decir, eso me va y me viene, yo tengo que seguir trabajando. Sí, pero ¿qué pasa si mañana la norma pervierte o reduce las oportunidades de desarrollar el emprendimiento que usted tiene, sea cualquiera que sea? Entonces sí nos afecta al final del día lo que se hace y que se ve muy lejano allá en Quito, prácticamente en el centro de Quito, en la parroquia San Blas, allá en la Asamblea Nacional, sí nos termina afectando a todos. Entonces todos debemos estar interesados, no solamente en ver los shows, porque claro, normalmente se convierte en tendencia cada vez que hay un show en la Asamblea Nacional, no, en conocer las discusiones importantes de las normas y las leyes. Mire, por ejemplo, para muestra un botón, el día de ayer terminamos con la Asociación de Padres, Niños y Adolescentes con Cáncer de enviar unas observaciones a un proyecto de ley reformatorio a la Ley Orgánica de Salud. Es importante, es interesante cuando toman en cuenta a la población. Ahora, hay que hacer incidencia para que eso que se manda como aporte, se envía como recomendaciones, sea considerado y tomado en cuenta, por supuesto. Pero la sociedad civil, que tiene que seguir mejorando su organización, tiene que tener la participación adecuada en los espacios que le dan, sea a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de la Asamblea Nacional, etcétera, para hacer esa incidencia. Ahora, yo voy a insistir, y lo he dicho también en este programa algunas veces, mi estimado Isma, la mejor forma de participación ciudadana va a ser, por supuesto, la que tiene que ver con los procesos electorales. Es decir, que los ciudadanos, como usted bien decía, aquellos que miran muchas veces de lejos estos toros y que dicen, no, ¿para qué me voy a meter yo si la política es porquería, puerca, no sirve para nada? Mientras sigamos dejando los espacios, los ciudadanos, a otros que están dedicados a vivir de la politiquería, definitivamente ahí es donde viene lo que usted manifiesta. Los partidos políticos o movimientos políticos que en algunas ocasiones se han convertido o se están convirtiendo en empresas electoreras que prácticamente se ponen a disposición del mejor postor para que ese esté en los primeros puestos de la lista de asambleístas o asuma la posibilidad de ser candidatos en primera o segunda línea, definitivamente, ¿qué es lo que produce? Produce rechazo total. Y en este momento, no es menos cierto que recién pasado, que son las famosas primarias, que muchas veces esto de aquí solamente es una cuestión de imagen, una cuestión de espejismo, porque muchos creen cuando hablamos aquí de las primarias que vamos a ver las grandes convenciones, como es el caso de los Estados Unidos, donde está la población que de alguna otra manera está adherida, afiliada o es militante de esa organización, prácticamente es la que elige con su fuerza y con el poder de convocatoria de ese partido o movimiento a sus candidatos. Eso en realidad no se produce aquí porque, primero, partamos de algo. El único partido político que trabajó eso, y que incluso yo me formé en 1989, desde los 11 años, sin que a mí nunca me discriminen por ser niño, fue la Izquierda Democrática. La Izquierda Democrática de alguna otra manera en momentos ha retomado esa posibilidad, pero esa es la función. La función es ¿qué cosa? Tener escuelas de capacitación política permanentes, no abrirlas en campaña electoral, sino permanentes, porque es la única manera de que ese niño, ese joven, que por cierto le digo, mucha gente dice, no, los jóvenes no quieren saber nada, no les interesa, eso es mentira. Yo les puedo decir más de una ocasión, en diversas posibilidades en donde me han permitido tener la oportunidad de dar opiniones a nivel de jóvenes
hay cualquier cantidad de juventud ávida en acercarse a este tema. Pero claro, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra con la politiquería, porque cuando quieren acercarse a este tema, les dan un banderín, les dan unos adhesivos y los mandan a la calle a estar con el banderín y a pegar los adhesivos. Eso no es, pues, la Y aguantar sol también, eso, ¿no? Aguantar sol con la bandera de un lado a otro, así es. Correcto. Y muchas veces ellos quieren que se valore sus opiniones, pero ni siquiera los dejan hablar. Así es, efectivamente, ¿no? Y por eso es que nosotros como ciudadanos debemos empoderarnos justamente de estos espacios y por supuesto también ser exigentes, ¿no? Con ese candidato o esa candidata que se acerca con nosotros para que le demos el voto, ¿no? Tenemos una nueva oportunidad el próximo 2025. Es momento de empoderarnos para fortalecer la verdadera democracia en el Ecuador, ¿no? Y elegir a las personas más idóneas para que ocupen los cargos más importantes y por supuesto, ¿no? Trabajar en conjunto para sacar adelante a este país. Como bien lo ha mencionado, esto se trata de todos nosotros, esto se trata pues de que efectivamente aportemos a ese cambio, ¿no? Y tengamos una manera de hacer política diferente para después también tener un país diferente en todo sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Rogelio, por haber sido parte en esta mañana de nuestro espacio de análisis, diálogo e información. Esperemos muy pronto, específicamente cuando ya empecemos con la campaña electoral y empecemos a analizar justamente a quiénes serían las personas que aspiren a llegar a la asamblea, analizar un poco justamente, ¿no? Los perfiles, las candidaturas de quienes vayan a ocupar una de las 151 curules para la próxima Asamblea Nacional, ¿no? Nuevamente, Rogelio, le agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación, por haber formado parte de esta mañana y bueno, pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Bismarck. Siempre es un honor y un placer poder dirigirme a través de tu programa Los Cibernautas y pues que tengan un excelente día, semana, mes, año, siempre con las energías positivas para que todo salga adelante. Un abrazo, Rogelio, entonces nos vemos muy pronto, ¿no? Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos con más de la coyuntura. Hay quienes dicen que primero fue el huevo antes que la gallina. Otros dicen que primero fue domingo que lunes. Y algunos que el primer amor nunca se olvida. Pero en lo que todos coinciden es que la primera impresión es la que cuenta. Primera impresión. Su imagen en nuestras manos. Somos una empresa con más de 10 años en el mercado. Nuestros productos son garantizados y de calidad. Ofrecemos a nuestros clientes folletería, banners, rótulos, afiches, papelería corporativa y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque la primera impresión es la que cuenta. Muy bien, estamos de vuelta ya en la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias nuevamente al abogado Rogelio Valencia, con quien tuvimos una conversación muy productiva y por supuesto analizamos justamente el perfil del legislador, cuál debe de ser la función que se debe cumplir desde la asamblea, siendo pues obviamente un asambleísta, un legislador, ¿no? Analizamos aspectos positivos, negativos y lo que se debe de hacer para tener una muy buena asamblea y que la población también sea responsable de aquello, ¿no? De que tengamos unos muy buenos legisladores para tener una forma de hacer política diferente desde la Asamblea Nacional. Así que agradecemos a Rogelio por esa participación, por esos comentarios muy productivos que yo sé benefician a la población, sobre todo teniendo en consideración que estamos nuevamente a las puertas de un proceso electoral en donde no solo vamos a elegir al nuevo gobierno, sino también a la nueva asamblea. Muchísimas gracias a quienes están pendientes de nuestra señal. No se olviden, a partir de la próxima semana, lunes 9 de septiembre, estamos desde nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a ustedes que están pendientes aquí en nuestro Facebook Live. Los invito para que desde la próxima semana empiecen a ver las transmisiones en vivo desde nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya les voy a poner justamente la dirección exacta para que ustedes puedan acercarse ahí, darle like, suscribirse y desde la próxima semana, 8 en punto de la mañana, lunes 9 de septiembre, usted sea parte de ese espacio de análisis, diálogo e información ahora por la plataforma de YouTube. Muchísimas gracias a Alex González, Andrés Veloz, Yeramel Aguilar. ¿Cómo estás, Yeka? Un abrazo.
para Jenner Herrera nuevamente en Estados Unidos, en Chicago, para Tony Mite, para Anita Villamar también muchísimas gracias, Yanina Arana también que está conectada a la sintonía de La Coyuntura. Muchísimas gracias por ser parte de esta nueva temporada, ahora en este nuevo horario. Así que ya saben, ¿no? Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, ahí está, en Instagram, @lacoyuntura_es. @la coyuntura_es en Instagram, en Facebook La Coyuntura EC y por supuesto en nuestro canal de YouTube como La Coyuntura. Ahí está nuestro logo, ese logo que ya es familiar para ustedes. Ahí ustedes nos pueden pues sintonizar y por supuesto, obviamente, tienen que estar atentos para que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, en donde a partir del día lunes 9 de septiembre 8 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo. Nos vamos hacia YouTube y desde allí vamos a tener lo nuevo de La Coyuntura, ¿no? Por el momento estamos en este nuevo horario. Todos los días, excepto los jueves, estamos a las 8 de la mañana. Lunes, martes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana para tener este espacio, como siempre les he dicho, de análisis, diálogo e información. Gracias por ser parte de La Coyuntura, eso es muy importante. Muchísimas gracias porque ustedes son parte fundamental justamente de esto y para nosotros es muy importante que ustedes nos acompañen, para nosotros es muy importante que ustedes sean parte de este espacio que genera crítica, reflexión, que genera opinión pública, ¿no? Hacemos lo que tenemos que hacer para aportar justamente a fortalecer la libertad de expresión y por supuesto la democracia en nuestro país. Antes de despedirme quiero felicitar justamente a los deportistas paralímpicos que están cumpliendo una muy buena participación allá en París en los Juegos Paralímpicos 2024. Hasta el momento Ecuador tiene una muy buena cosecha, hay que decirlo y felicitarlos, ¿no? Aplausos para Kiara Rodríguez, que ha logrado medalla de oro, logró medalla de oro el día de ayer. Polet Méndez también una medalla de bronce, ya tenemos 2 medallistas en esta competencia de los Juegos Paralímpicos 2024 y diplomas, tenemos ya exactamente 6 diplomas paralímpicos. 6 diplomas paralímpicos, los diplomas que hasta el momento se han obtenido son gracias a Lisangela Angulo, 2 diplomas que ha logrado Jimmy Caicedo, asimismo Greseli Padilla, Sixto Moreta, Darwin Castro. Definitivamente esto es algo digno de aplaudir para nuestros representantes, los deportistas paralímpicos que están desempeñando un muy buen papel. Así que esto será inolvidable. París 2024 será inolvidable para el deporte ecuatoriano. Esto también debería ser un jalón de oreja para la población y por supuesto para las autoridades, porque el deporte nos ha dado muchas alegrías al país. Entonces hay que también invertir en el deporte, respaldar a estos deportistas que en la mayoría de los casos vienen de hogares humildes, realizando sacrificios increíbles para justamente tener una participación importante y darnos estas alegrías, ¿no? Así que aplausos para la representación, la delegación ecuatoriana allá en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Esperemos que esto que acabo de mencionar, lo que se ha logrado, se siga incrementando, pero ya nos sacamos el sombrero y felicidades a nuestros medallistas y diplomas paraolímpicos, ¿no? Esta es la muy buena noticia del día, así que era muy importante compartirlo, era muy importante pues que ustedes también conozcan para que sigamos acá a la distancia respaldando a nuestros deportistas paralímpicos, ¿no? Bueno, 9 de la mañana con 12 minutos, 9:12, es momento de despedirnos, no sin antes agradecerles nuevamente por vuestra compañía, vuestra sintonía. Nos volvemos a ver por aquí, por nuestro canal del Facebook, @la coyuntura EC, y por supuesto retransmitido por @RC Efectiva, ¿no? Nos vemos el día viernes a las 8 en punto de la mañana con más información, diálogo y por supuesto reflexión
crítica, opinión pública y sobre todo pluralidad, porque este espacio es abierto para todos los pensamientos, ideologías, políticas. Bueno, esto es un espacio plural y a través de estas concepciones estamos aportando a desarrollar una verdadera opinión pública. Nos vemos el día viernes. Un abrazo para todos. Feliz jornada. La coyuntura.